Muy buenas noches a todos, estamos en otros bloques más de la Resistencia Nocturna, como las solemos llamar por twitch.tv/la-resistencia. Y hoy estamos con Ramiro Leone, Horacio Justo, como siempre, y hoy traemos distintas noticias, casi todas del ámbito internacional, justamente porque consideramos que lo más importante a día de hoy, y dejar el chiste tuitero de lo que dice el remisero, lamentablemente, que dirige el país de Argentina. Así que para comenzar, primero y principal, vamos con Ramiro Leone, que nos trae una noticia relacionada a algo que podría involucrar, por lo que me estaba contando, desde Nicolás Maduro hasta los Kirchner, ya que justamente nos trae una noticia relacionada con Alex Saab. ¿Quién sería el supuesto testaferro de Maduro, Rami? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, tal como lo presentaste vos, un personaje clave, fundamental. Ya el año pasado fue noticia a mediados de año, durante el gobierno de Trump. Bueno, había mucho, el año pasado, a mitad de año, era un caos de noticias, de información y de sucesos que iban pasando, desde lo que pasaba con Black Lives Matter, por ejemplo, Antifa, bueno, toda una cuestión, la campaña política, y en ese momento también apareció esta cuestión del el supuesto también testaferro de Nicolás Maduro, clave, fundamental. Se especulaba mucho también con el tema de que su detención podría llevar a lo que es la caída, ¿no es cierto?, del gobierno, de la tiranía, digamos, mejor dicho, de esta organización ilícita, ¿no?, criminal que es el chavismo. Eh, Fundamental y clave era que su detención terminara en extradición a Estados Unidos, ¿no es cierto?, para ser juzgado allá, ya que fue el Departamento de Justicia durante el gobierno de Donald Trump el que dio la orden de su detención internacional y luego su posterior extradición. Pero, ¿cuál es la noticia actualmente? Ha pasado casi un año de que él está cumpliendo prisión domiciliaria en una gran mansión, en una casa de lujo, la verdad. Después de 6 meses, él fue llevado, trasladado a cumplir prisión domiciliaria hasta que se resuelva lo que tiene que ver con su situación jurídica, ¿no? Su situación penal, en este caso, respecto de si puede ser o no extraditado. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Resulta que cuando la Corte Constitucional estaba por, digamos, dictaminar si Alex Saab podía ser extraditado a Estados Unidos, ha aparecido un personaje, se ha involucrado, una organización, las Naciones Unidas en este caso, el Comité de Derechos Humanos a último momento decidió hacer su aparición y en una carta, en una especie de carta de 2 páginas, pide que se abstenga esta extradición, este proceso de extradición a Estados Unidos, mientras el caso de Alex Saab está siendo examinado por el Comité de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Llama la atención justo el momento clave, aparece poniendo trabas y en este caso, claro, lo que pasa es que yo veía esta información y pensaba, este señor Alex Saab, Alex Naín Saab Morán, colombiano, ¿no es cierto? Él fue detenido eh, justo en un momento donde estaba haciendo algunos viajes internacionales, iba a ir a Irán. Eh, la defensa de Saab dice que él no puede ser detenido porque cuenta con el pasaporte diplomático, es decir, no puede ser detenido por ningún motivo. Y con esto quieren valerse, ¿no? Este criminal que está acusado de lavado de activos, de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, tiene todo tipo de acusaciones de tratos con el terrorismo, eh, se le acusa como mínimo de lavado de activos de 365 millones de dólares. Tiene mucha influencia en el extranjero, en Europa, en varios países, tiene tratos con Irán. Bueno, él es colombiano con ascendencia libanesa, tiene también la ciudadanía venezolana y de Antigua y Barbuda. Es un tipo clave fundamental y dicen que es el testaferro, se cree que es el testaferro de Nicolás Maduro. Se ofreció también una recompensa. Fue en un momento en que se ofreció también recompensa por la captura de Nicolás Maduro el año pasado, a mitad de año. El Departamento de Justicia había emitido recompensas por la captura de varios funcionarios de lo que es el chavismo. Y en este caso, si Alex Saab pudiera ser detenido, justamente podría enchastrar
podría salpicar todo esto a personajes clave, fundamentales, incluyendo al kirchnerismo. Y podrían ser la clave para derrocar directamente, ya definitivamente, la caída de Maduro. Está acusado de hacer incluso las transacciones, los negociados con los famosos lingotes de oro que Maduro enviaba al exterior, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir su gobierno, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la escasez y el desastre que ha producido, en este caso en Venezuela. Uno de los que estaba muy contento con esto fue, para darlo, ¿no es cierto?, como un detalle, el juez Baltasar Garzón pidiendo, ¿no es cierto?, que se haga justicia en este caso y que él no solamente no sea extraditado, sino que sea puesto en libertad, que esto es algo ilegal. Baltasar Garzón, para quien no lo conoce, se hizo famoso cuando ordenó la detención de Pinochet, ¿no es cierto? Y tiene en su haber la defensa de lo que son los famosos delincuentes de cuello blanco, entre los que se aparecen algunos chavistas incluso, como Hugo Carvajal, que es un general que hoy está en Estados Unidos, se extraditó a Estados Unidos, y bueno, Carvajal está acusado también de vínculos con el narcotráfico. Se lo logró extraditar a Estados Unidos, a pesar de que se salió en defensa. Baltasar Garzón cobró una abundante cantidad de dinero, más de 1 millón, casi 2 millones de euros, por defenderlo. Es decir, estamos hablando de un poder impresionante de este señor que estamos viendo en pantalla, y es uno también de los que pide, ¿no es cierto?, en este caso, la justicia, ¿no?, entre comillas, con este personaje, de que quede libre y que no sea extraditado a Estados Unidos. Tendremos que ver en este tiempo que queda, porque la ONU ha pedido unos meses, aproximadamente 8 meses, para revisar el caso. Mientras tanto, Alex Saab está en una casa de lujo en Cabo Verde, y esta cuestión diplomática, ¿no es cierto?, que ha retrasado todo esto, ahora es el Comité de Derechos Humanos que salva, ¿no es cierto?, a alguien que está acusado de ser uno de los criminales, uno de los cabecillas, ¿no es cierto?, incluso por encima de Nicolás Maduro, una mente realmente siniestra en este plan, ¿no es cierto?, de estas organizaciones criminales. Sí, justamente, Rami, para no extender el bloque, si te parece, ahora eso si querés hacer preguntas, no hay drama. Sí, voy a hacer una pregunta rápida, ya que vamos un poco más de 8 minutos y para no extendernos, aviso desde ya, simplemente en 1 minuto. Para aquellas personas como yo, ignorantes, que de repente no entendemos tanto lo que son las relaciones internacionales, me gustaría preguntarle a ambos, ver cuál es su opinión, porque es curioso que la ONU, a grandes rasgos, traducido y resumido en 30 segundos, lo que hizo la ONU fue ponerse lado de Venezuela. Así muy, muy rápidamente, en forma muy resumida, es la ONU a favor de Venezuela. Después podemos indagar y repasen lo que bien plantea Ramiro. Pero yo pienso que de hecho sería entendible que se diese este fenómeno si la gestión actual en Estados Unidos, que es donde sería extraditado, tuviese una suerte de mayoría republicana, con un gobierno republicano y con una corte pro-republicanos, digamos, porque tampoco vamos a engañarnos de que el poder judicial no tiene un condimento político. Ahora, primero que el poder judicial ya demostró en su momento favorecer la gestión demócrata, desde el inicio. Es decir, sin la anuencia del poder judicial, no habría un Biden, habría un Donald Trump, si hubiesen hecho lo que tenían que hacer. Ahora, aclarado ese punto, Estados Unidos hoy es dirigido por Biden, digamos. Por eso me llama mucho la atención que la ONU tome este tipo de decisiones. Porque es cierto que ya en su momento Biden, especialmente Kamala Harris, no tanto Biden, se mostró un tanto adversa a lo que es el socialismo venezolano. Al menos hubo declaraciones en ese sentido. Incluso planteando eventualmente ciertas intervenciones. Digo, pero en definitiva no dejan de ser gobierno de izquierda. Quizás me extendía el vicio 2 minutos para preguntarle por qué hay una pelea entre izquierdas internacionales, la izquierda chavista contra la izquierda globalista de la ONU. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a este sentido? Y mirá, yo veo justamente esta situación que vos decís.
porque también Kamala Harris se declara en contra, ¿no es cierto?, de lo que es el chavismo, ha hecho cuando era senadora. Yo creo que es una cuestión de modos, me parece, más que nada. No sé, digamos, mucha conexión con este caso, digamos, en ese sentido, porque en el caso de la detención de Alex Saab, que después se ha juzgado, es otra cuestión, digamos, que va más allá. No confío, obviamente yo no confío en nada directamente, ¿no es cierto? No podemos confiar hoy en día en lo que es la Corte después de lo que han sido las elecciones, su no intervención, no se puede confiar digamos, estamos hablando de más que nada un proceso de extradición, en este caso, de lo que podría ser un presunto criminal. Pero este pedido de Estados Unidos se hizo cuando estaba Trump y se dice que tiene la documentación para llevar adelante este proceso, ¿no es cierto? Es cuando se lo detiene para llevar adelante a cabo el proceso formal, porque hay suficiente documentación, suficiente prueba, ¿no es cierto? Y, y aún así, yo creo que sí, por el lado internacional, más específicamente en la relación internacional de Estados Unidos, hoy, más allá que con el gobierno de Trump, Trump se mostraba completamente del lado del pueblo venezolano, en contra, ¿no es cierto?, lo que es la tiranía que ejerce Nicolás Maduro. Pero hoy, en el caso de Biden, se mantienen un poco, digamos, al margen, ¿no es cierto? Porque no hemos visto muchas declaraciones. No sé si Nico ha visto algo referido en el último tiempo de el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela, alguna declaración, más allá de las declaraciones que sí hizo Kamala Harris en su momento, atacando a esta izquierda, ¿no es cierto? Porque yo noto que existe una diferencia entre lo que es, hay una cierta izquierda globalista contra estas ciertas izquierdas, ¿no es cierto?, tiránicas, bueno, como por ejemplo también está demostrado cómo este gobierno de Biden prácticamente corta sus relaciones y se agrava la tensión con Corea del Norte, ¿no es cierto? Mientras que Trump, en ese sentido, estaba muy cercano, ¿no es cierto?, a Kim Jong-un, digamos, a mantener el statu quo y a mantener cierta pasividad. Yo noto una diferencia en estas izquierdas que, como diciendo, esta no, esta izquierda violenta, ¿no es cierto?, contra estas izquierdas tiránicas, no, vamos por la democracia, ¿no? Ganemos por la democracia, aún haciendo o no fraude, ¿no es cierto? No sé, Nico, vos qué pensás. Sí, justamente yo en esto veo totalmente la diferencia que ha habido de entendimiento internacional y de relaciones justamente entre el gobierno de Biden y Venezuela y el gobierno de Trump y Venezuela. Claramente Trump dijo, acá no hay nada que negociar, te vas o te vas, Maduro es la única decisión. En cambio Biden, recuerdo en su momento, la única declaración es que iba a buscar una solución negociando justamente para intentar sacar esta cuestión de la crisis de Venezuela y con toda esta información que vos decías de la importancia que tiene Alex Saab tanto para el régimen de Maduro, para los Kirchner y demás, se me pone justo en la cabeza, se me vino la idea de pensar lo que sería que este hombre tenga que caer en la justicia y tenga que declarar de verdad todo lo que está pasando. Claramente no solo pondría a temblar el régimen de Maduro, sino que se me ocurre también algún problema dentro del Foro Sao Paulo con Lula, con Evo Morales, con Correa, ahora con Perú de Castillo, ¿por qué no? Y justamente también con Cristina Fernández Kirchner. No sé vos qué podés opinar de esto, si considerás que puede ser una estrategia no tanto judicial ya, sino también desde las relaciones internacionales y la geopolítica, entendiendo que América Latina y América del Sur principalmente está siendo tomada por toda la izquierda apoyada por Maduro. Claro, lo que ocurre acá es que es gravísimo en este punto, ¿no es cierto? Este personaje, Alex Saab, es gravísimo si él es extraditado porque hay nombres. Imagínate que las Naciones Unidas, en este caso, sale en defensa total, ya casi pidiendo su liberación, porque están implicados personajes de alto nivel, ¿no es cierto? Es decir, acá puede caer un efecto dominó que puede ser brutal, ¿no es cierto? No solamente en Argentina, como decíamos, como decíamos con vos, con el kirchnerismo, sino otros países de la región. Es decir, este hombre movía muchísimo dinero, incluso él formó parte, mira lo que te voy a decir, ¿no?, de lo que son, lo que eran las cajas de alimentos para en lo que es Venezuela, las famosas CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Él facturó solamente por estas cajas de alimentos 340 millones de dólares. Es decir, este solamente negociado que él tenía, incluso tenía varios otros, pero yo te estoy hablando de uno muy chiquito. Es decir, eh, incluso tenía negociados con las casas prefabricadas, se quedaba con el vuelto, hacía facturas truchas, ¿no es cierto?, en este sentido, pero a grandes niveles, y con los vínculos que tenía
con personajes extranjeros. Él tenía incluso hasta relaciones con, se dice, con la mafia italiana. Es decir, es gravísimo si este tipo cae porque está implicado muchísima gente y yo diría, me atrevo a decir que Naciones Unidas, personajes de alto nivel están metidos, son responsables respecto en referencia a este personaje, en algún posible crimen, alguna posible conducta criminal delictiva. Perfecto, si les parece vamos cerrando el bloque, agradeciendo a toda la gente que nos está viendo, que se me fue la cámara, tanto por Twitch como por YouTube también. Les recordamos a la gente que estos bloques serán en vivo por nuestro canal de twitch.tv/la-resistencia. Luego se suben al canal de La Resistencia Radio en YouTube. Les recordamos que nos pueden apoyar tanto por Patreon, por Mercado Pago, también por nuestras suscripciones de miembros, por así decirlo,